Buenas tardes, bienvenidos a todos a este webinar de LEAD. Esta tarde, primero me voy a presentar. Mi nombre es Ana Isabel Calvo, soy directora de Digical 22, una consultoría de estrategia digital para el sector editorial, donde desarrollamos investigación. Tenemos también estudios y análisis de marketing de contenidos y sobre todo focalizado al mundo de la educación y especialmente al sector editorial. ¿Por qué? Tengo 22 años de experiencia en ese sentido y creo que es donde realmente puedo aportar mayor valor. Esta tarde vamos a hablar un poco de cómo está afectando la digitalización, porque está obviamente afectando a todos los sectores, pero concretamente al sector editorial y más concreto al educativo, ¿no? Cómo está transformando, qué nuevos perfiles están surgiendo y son necesarios en este ámbito y sobre todo qué es lo que podemos aportar, qué valor le podemos aportar a las empresas, a aquellas empresas que requieran tener perfiles nuevos. Es obvio que el centro de debate en el sector editorial está muy centrado en el cambio de aquello de formato papel, formato digital, ¿no? Esto es en el entorno puramente editorial, que realmente los libros de lectura, pues, aunque pueden tener componentes de imágenes, pueden tener componentes bastante sencillos en líneas generales, en el entorno educativo es muchísimo más complejo. No solo ha afectado a los flujos de trabajo, que ha cambiado bastante porque antes eran los libros de texto y ahora resulta que tenemos una serie de elementos multimedia que nos obliga a tener desarrolladores, nos obliga a desarrollar un montón de elementos que requieren personas que antes en el entorno editorial no existían, porque hacemos vídeos, hacemos presentaciones, actividades interactivas, en fin, necesitamos toda una serie de perfiles que esto obviamente requiere muchos recursos económicos, muchísimos recursos humanos en las empresas y hace que cambie totalmente el modelo de negocio. Pero además hay un factor que está afectando muchísimo al sector editorial educativo y ese factor es realmente que la tecnología también está afectando al aprendizaje, a la forma de aprender. Entonces todo eso nos cambia la metodología y la forma de trabajar en las aulas y esto también se ve de alguna forma reflejado en los contenidos que nosotros vamos a poder desarrollar. Entonces, al cambiar las nuevas pedagogías cambiamos también los tipos de materiales, cosa que tienen que hacer frente las editoriales, ¿no? En este enfoque totalmente disruptivo, en el que obviamente está marcado la tendencia digital, como hemos dicho, existe una fuerte competitividad. ¿Por qué? Porque hay empresas que abrazan lo digital de una forma muchísimo más sencilla. Entonces realmente no hay ningún modelo actualmente de contenido digital que mejor sea de alguna forma recibido en los entornos escolares y entonces esto nos obliga a hacer un diseño totalmente distinto dentro del escenario empresarial. Si las editoriales educativas pretenden de alguna forma mantener ese liderazgo, tiene que haber muchísimo cambio en ese sentido. Hay escritos, decálogos, análisis, estudios de ciertas claves que existen dentro del mundo de la empresa, esa transformación digital, que nos indican, pues hay puntos que son comunes en todos los sectores, en el financiero, en lo que es la banca, los seguros. Sin embargo, yo creo que hay algunos que tenemos que adaptarlos, hay ciertos puntos que son generales, pero hay que adaptarlos mucho a nuestro entorno editorial educativo. A mí me gusta uno, concretamente el decálogo para facilitar el cambio digital de Bernardo Crespo, que es Digital Transformation Leader en Divisadero, porque tiene algunos puntos que realmente nos tenemos que parar y empezar a trabajar con ellos. El primer punto, obviamente el liderazgo del cambio digital es una cuestión de personas y no de habilidades, por supuesto. Recientemente, ayer concretamente, veíamos en ciertos editoriales de los periódicos que en España éramos uno de los países que teníamos más recursos digitales dentro de las aulas y resulta que seguimos teniendo un 21% de fracaso escolar y por otra parte la tecnología no está ayudando a ese cambio, a esa transformación. Podemos tener ordenadores, pero hay que saberlos manejar. Entonces es importante realmente capacitar a la gente para que tengamos esos perfiles especializados para trabajar en las aulas. Hay un cambio en este entorno empresarial bastante grande en todas las editoriales. Existen una serie de perfiles que hace unos años eran impensables y que yo creo que ahora son imprescindibles para poder abordar todo el cambio y toda la transformación que se está implementando en las editoriales. Por ejemplo, necesitamos gente que sepa hacer edición digital. O sea, la edición en papel requiere unos conocimientos, pero desde luego pasar esos textos, esa información a formatos digitales requiere de
ciertas destrezas que realmente necesitamos editores que están preparados para ellos. Necesitamos a pedagogos que sepan de Flipped Classroom, de aprendizaje colaborativo, de trabajar en proyectos, en fin, necesitamos todas las personas que estén realmente familiarizadas con el aprendizaje en entornos digitales, especialistas en gamificación. Necesitamos el marketing de contenidos. Realmente no solo necesitamos, como ya veremos, el hecho de que nosotros tengamos valor y queramos capacitar a los docentes, sino que hay que saber comunicárselo, hay que saber cómo se lo estamos comunicando y cómo lo estamos recibiendo. En otros aspectos, el Big Data es un importante repositorio de datos que realmente hay que saber estudiarlos, y tenemos nuestro propio Education Data Mining, es nuestro propio Big Data. Y por último, pues hay ciertos, consultorías que necesitamos de investigar, siempre ir por delante y saber qué es lo que está pasando en el ámbito internacional para tomar unas decisiones y unas estrategias acertadas, ¿no? Como he dicho antes, la estrategia está por encima de la tecnología. La tecnología es importante, pero desde luego hay que marcar desde el principio una estrategia clara. Hay que cambiar totalmente la hoja de ruta. Antes nos fijábamos solo y exclusivamente en los contenidos, ahora hay mucho más. Yo creo de las piezas que pivotan todo este cambio, desde luego, es la capacitación docente. Yo creo que en muchos países, si realmente los gobiernos o los estados no están preparándose o no están de alguna forma capacitando a los profesores, en algunos países nórdicos realmente esa revolución viene desde abajo, ¿no? Son los propios docentes que están adquiriendo las herramientas y las destrezas para realmente estar haciendo el cambio. Hay bastantes países en ese sentido que tienen esa experiencia, ¿no? Desde luego no se puede iniciar la digitalización sin el impulso adecuado, ¿no? Hay que diseñar con detalle todos aquellos puntos desde el principio. No vale empezar a trabajar en una nueva estrategia e ir cambiando continuamente esa estrategia. Yo creo que hay que perfilarla desde el principio, porque eso, aunque en un principio nos pueda parecer mucho, luego nos va a permitir perfectamente ir trabajando los distintos elementos que vamos a trabajar desde el principio. El INTEF, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, plantea 5 grandes áreas que a lo mejor las editoriales tienen ahora que trabajar fuera de los propios contenidos educativos, ¿no? Por un lado, a lo mejor es el tema de la almacenación de la información. Nosotros hasta ahora realmente hacíamos libros, y esos libros, bien para los profesores, bien para los alumnos, pero el día de mañana, si a lo mejor se consumen objetos de aprendizaje, pues a lo mejor tenemos que almacenar toda esa información en grandes repositorios. Por tanto, realmente, a lo mejor lo que las empresas, las editoriales, se pueden convertir en repositorios amplios donde podamos tener toda la información y que pueda estar consumida por esos profesores y por esos alumnos, ¿no? Y además eso nos va a dar muchísimos datos de por dónde, en función de la información que nos aporte, podemos tomar estrategias muy claras para trabajar en un sentido o en otro, ¿no? La comunicación. Es obvio que los entornos sociales, todo el tema del aprendizaje colaborativo y más en el campo de la educación es importante. Yo creo que si nosotros facilitamos, las empresas, somos capaces de facilitar esos entornos de comunicación, porque si de algo no sabe Internet es de fronteras, y la globalización nos permite realmente comunicarnos entre profesores en España, en nuestra comunidad, dentro del colegio, fuera de nuestro colegio, eso nos abre bastantes puertas a una educación globalizada, que yo creo que eso nos enriquece a todos. Por otra parte, desde luego el punto fuerte de cualquier empresa editorial es la creación de contenidos, ¿no? Pero hasta ahora eran simplemente, simple y no es poco, el tema de los contenidos. Ahora tenemos que desarrollar también muchísimas herramientas, aplicaciones que nos permitan de alguna forma utilizar estos contenidos, pues por ejemplo de forma personalizada, y esto requiere desarrollo y requiere también bastante inversión. Por supuesto, hay 2 puntos que no podemos obviar. Uno es la seguridad. Estamos trabajando en muchos casos con menores de edad y esto requiere que haya una seguridad muy grande, y por otra parte nosotros podemos dar resolución de problemas, un uso creativo de la tecnología, ¿no? ¿Qué significa esto? Hay en algunos países, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos en Estados Unidos, donde este año el presidente Barack Obama, lo que es equivalente a nuestro Ministerio de Educación, ha creado un centro especial donde
se sientan desarrolladores y docentes o especialistas del sector educativo para realmente entre todos ver qué problemas se encuentran en las aulas y que realmente haya desarrolladores que puedan solventar los problemas que están surgiendo. Digamos que su objetivo de alguna forma es desterrar el papel de las aulas y lo que pretende es que haya primero una solución de todos los problemas que están surgiendo dentro de las aulas, ¿no? Existen también dentro de esa resolución de problemas el tema de la evaluación. No olvidemos que hay muchas empresas editoriales que están virando de alguna forma hacia el control de la calidad y de la evaluación, ¿no? En este caso yo creo que hay muchos especialistas que abogan que realmente para que la calidad tenga una medida justa se puede hacer fuera de las instituciones. Tiene que haber empresas privadas que realmente puedan llevar a cabo esos controles de calidad, ¿no? En ese sentido, hay un cuarto punto, que es la gestión del talento digital, que es, los especialistas en casi todos los sectores dicen que realmente la palanca más valiosa y es el proceso más importante dentro de toda esta transformación digital. Desde luego es sin duda, para diseñar las nuevas estrategias se necesitan saber qué tipo de perfiles necesitamos y desde luego gestionar el talento interno dentro de las empresas, ver qué perfiles se pueden adecuar mejor en función de las estrategias seleccionadas. Para mí uno de los puntos dentro de esta gestión del talento es desde luego la capacitación y gestión del conocimiento dentro de lo que es el profesor. Nosotros las editoriales yo creo que cada vez tenemos una asignatura más pendiente y es realmente utilizar, a enseñar, si muchas veces desde los propios organismos públicos no son capaces de capacitar a estos docentes, pues que lo podamos hacer de alguna forma, esa formación pueda recaer dentro de las editoriales. Es verdad que llevamos muchísimos años metiendo en esas guías del profesor un montón de material, pero yo me refiero a una capacitación utilizando esa tecnología, que podamos llegar a ellos de una forma muchísimo más directa, ¿no? Para ello yo creo que tenemos que trabajar las tres competencias digitales básicas, que son las instrumentales, las didácticas y las metodológicas. No vale independientemente, no vale, hay que trabajar las tres conjuntas porque si no, no van a funcionar. Esto es, por supuesto, desde luego el profesor tiene que tener, el docente, una actitud totalmente abierta ante estas TIC y yo creo destacaría algunas importantes, que es los conocimientos básicos de todos los sistemas informáticas, redes, ofimática, cloud, en fin, toda una serie de elementos que yo creo que deben de conocer todos ellos y en muchos casos no es así. Tenemos que enseñarles a editar digitalmente, enseñar cómo deben de seleccionar los recursos, cómo deben de editarlos, cómo pueden compartirlos. Por supuesto, están surgiendo toda una serie de sistemas tecnológicos para la gestión del aula. Podemos también darles a conocer todos esos sistemas. Uno de los puntos más importantes y es una demanda continua, y yo creo que va a ser un poco las perspectivas y las pedagogías van en ese camino, es la individualizar los aprendizajes, personalizarlos, yo diría, porque cada alumno tiene unas competencias que yo creo que se pueden trabajar y la tecnología nos permite trabajarlos de una forma muy personalizada. Podemos trabajar aprendizaje basado en proyectos y sobre todo que hay una cosa, y de hecho el otro día todos los editoriales de los periódicos hablaban de ellos, la capacidad para simplificar los aspectos tecnológicos, que el estudiante se concentre en lo exclusivamente formativo. O sea, que no haya esa distracción en el área en el momento que nosotros tengamos un dispositivo. No tiene que haberlo, tenemos que enseñar que es un elemento más, igual que tenemos un lápiz o un cuaderno encima de la mesa, pues nuestro elemento tecnológico es otro elemento más dentro del aula que no puede crear dispersión, ¿no? Uno de los puntos, todos son importantes, pero yo creo que peor están haciendo de alguna forma, por lo menos hemos hecho un análisis de todas las editoriales a nivel estatal, es el tema de las campañas de los medios sociales. Es verdad que cuando salen sus proyectos nuevos hay una comunicación muy fluida en las redes sociales, hay una comunicación a través de sus newsletters, a través de sus blogs y demás, pero luego ya se terminó. Una vez que ya el proyecto está cerrado, ya digamos, o vendido, ya digamos es muy pequeño. Hay algunas empresas que sí lo llevan a cabo, pero desde luego hay algunas que hay muy poca información o realmente no se da unos contenidos para poder atrapar y dar valor un poco a lo que están haciendo las editoriales o a esa formación docente. Es decir, necesitamos una serie no solo de content
curation, de que esos lo saben hacer muy bien, que son los documentalistas que pueden recopilar toda esa información que puede tener el docente, sino que necesitamos perfiles de community manager que sean capaces de establecer los KPIs, de establecer cuáles son los indicadores que deben de trabajar y cómo tienen que dar esa información a los usuarios, ¿no? A los alumnos, a los profesores. Y además no solo nos llegar a los profesores, yo creo que los alumnos también pueden ser, son nuestros usuarios de los productos, y yo creo que también nos tenemos que dirigir a ellos y darles valor, darles confianza para que realmente pues ellos se sientan a gusto con la marca que están trabajando en las aulas, ¿por qué no? En ese sentido, ya no solo es el hecho de aportar ese contenido para continuamente en las redes sociales tener informado a nuestros usuarios, clientes o clientes potenciales, sino saberlo medir. El Web Analyze es un punto muy importante, que no solo es el hecho de yo voy a lanzar un contenido, sino tengo que saber que ese contenido realmente qué es lo que ha pasado con él, si ha habido una lectura de él, si realmente se ha tirado a la basura, si no interesa este punto, porque además nos va a ayudar, todo ello nos ayuda a realmente establecer una estrategia. En ese sentido va ligado perfectamente con el punto 6, que es el conocimiento y manejo de datos. Toda esta información es muy importante en las empresas, se pierde muchísimo tiempo en cualquier empresa, no solo en el sector editorial educativo, en establecer todas las estrategias y todo el paso anualmente de lo que se va a hacer el año. Yo creo que si tenemos datos, muchos datos que nos puedan dar información de lo que ha funcionado bien, de lo que nos ha gustado, de lo que está realmente en ese sentido valorado por los profesores, nos permitirá llevar una estrategia muchísimo más clara. Existe muy poco conocimiento en el sector cuando es realmente una nueva disciplina que es muy emergente, que es nuestro gran Big Data, ¿no? Que es el Education Data Mining, que realmente es nuestro propio Big Data, que es un repositorio de información continua que nos está dando con el único fin de mejorar la educación. Este año, realmente en junio de 2015, tuvimos la gran suerte de tener en Madrid el Education Data Mining, me parece que era el 8º congreso, en el cual se tocaron muchísimos aspectos bastante novedosos. Entre ellos, por ejemplo, la utilización de los MOOC dentro del entorno educativo. Me estoy refiriendo a entornos puramente escolares, desde primero de primaria a cuarto de la ESO. La gamificación es uno de los puntos que cada vez se va tocando más dentro de los entornos educativos. Temas de robótica, la programación, este año con la nueva ley realmente se ha incluido temas de robótica y programación, y realmente no sabemos qué expertos o qué personas van a dar estas áreas dentro de los ámbitos escolares, pero ahí está. Entonces nos está dando información de cómo se está haciendo en otros países, cuáles son las mejores herramientas que podemos utilizar en ese sentido, y sobre todo además también nos da muchísima información sobre seguridad, que en el caso de los alumnos, en el caso cuando trabajamos en entornos escolares, pues es bastante importante tenerla en cuenta. Entonces, si realmente tenemos nuestro propio Big Data, tenemos a gente de las editoriales que estén trabajando con toda la información que nos está dando estos grandes repositorios de datos. Por supuesto, hay un punto que es la actitud de aceptación de riesgo y el Test and Learn Culture, que dicen que facilita en gran medida la adopción digital, sin duda. Yo hay una de las cuestiones en mi experiencia profesional que yo creo que todo tiene que estar testeado. Ya sé que es una palabra que no se suele utilizar, pero me gusta la palabra testear. Hay que comprobar que todo lo que vamos haciendo funciona bien, y desde luego no es utilizar a los profesores, ni a las aulas, ni a los alumnos como conejillos de indias. Yo lo he vivido en primera persona, que cuando tú realmente has detectado un problema dentro de un aula y desarrollas un proyecto, yo creo que hay cierta ilusión por parte de los docentes, de los alumnos, a resolver esos problemas. Y yo creo que realmente es una magnífica forma de trabajar codo con codo con los docentes, con los alumnos, porque realmente problemas debemos de tener. Comentaba que hay un 21% de fracaso escolar en España, y ese fracaso escolar yo creo que en parte es porque en las clases actualmente tenemos nativos digitales, personas que ya salen fuera del entorno del trabajo tradicional que tenemos, pues el aprendizaje ha cambiado muchísimo y realmente podemos aportar bastantes soluciones en ese sentido. El último punto dentro de este cambio en el entorno empresarial es, obviamente, comentaba al principio que las empresas, las editoriales de entornos educativos han tenido que hacer una fuerte inversión
tanto económica como humana, ¿no? Hemos tenido que tener a muchísimas personas de distintos ámbitos de desarrollo, programadores, diseñadores gráficos, en entornos digitales, y entonces eso requiere que no tengamos también un poco que tener estructuras tan cargadas, sino que la colaboración, yo creo que actualmente dentro del mundo digital es casi una obligación, ¿no? Y además no solo en las partes finales de los proyectos, sino que desde el principio, desde el punto de vista de plantear la estrategia y el desarrollo de un producto, contemos de alguna forma con esa colaboración externa, porque si no es imposible, de alguna forma casi la digitalización es una obligación. ¿Y por qué no también el contacto con la competencia, que parece que a veces la competencia nos crea cierto temor, ¿no? Yo creo que no, y muchas veces juntos y de la mano, ¿no? hacia un mismo objetivo nos puede ayudar a todos a entender un poco mejor por dónde va la educación en estos entornos digitales. Y hay una cosa que es evidente, palpable, y que yo creo que los que estamos metidos en este entorno lo vais a tener en cuenta, y es que hay muchísimos actores que están entrando en este marco. O sea, podemos perder el liderazgo porque hay muchísimas empresas, Telefónica, Learning Service, ahora es Telefónica Educación Digital, Planeta, que era una empresa que se dedicaba hace unos años solo a los libros de referencia y consulta o de lectura, hoy se dedica a la educación, está Google, está Microsoft, está Apple. Digamos, hay muchísimas empresas que de alguna forma abrazan lo digital mucho más fácil, y yo creo que ya tienen en sus hojas de ruta muy marcados el tema de la editorial, y yo creo que están haciendo muy bien. Todos estos puntos de alguna forma están recogidos por ellos en toda esta transformación digital. Es verdad que los cambios en las grandes empresas es mucho más complejo porque las estructuras ya están creadas, pero desde luego ya hay que ir planteando las estrategias para que se vayan cambiando. Por tanto, dentro yo creo que hay una serie de aspectos que es importante cerrar dentro de este cambio del entorno empresarial. Primero, ser consciente de la necesidad de cambiar el modelo de negocio. No solo sirve ya mis libros de texto, voy a vender libros de texto o voy a regalar el formato digital, eso ya no vale. La ausencia de resistencia al cambio, o sea, si nos resistimos malo, porque entonces vamos a perder el liderazgo y por otra parte no nos va a servir para nada y vamos a hundir la empresa. Y luego tampoco se trata de romper con todo lo anterior. Yo creo que lo que ha sido cuna de nuestro liderazgo es importante tenerlo, tenemos la experiencia, somos los que realmente tenemos calidad en los contenidos. Yo creo que toda esa experiencia hay que recogerla y de alguna forma nos puede servir para mantener el liderazgo, pero desde luego hay que hacer un cambio. ¿Qué nuevos contenidos educativos están surgiendo y qué repercusión están teniendo y qué es lo que está ocurriendo con el libro de texto? Por si hay personas que no son de España, es verdad que el libro de texto en España es una elección libre, ¿no? Lo puede elegir el profesor, lo puede elegir el centro, digamos que es una elección por parte de los profesores o de los centros educativos. Junto a estos libros de texto se da un montón de material educativo al profesor, en algunos casos valorado por encima de los 200 euros que se regala al profesor. En ello va una guía, un solucionario, hay talleres, es un proyecto bastante complicado, es un gran esfuerzo por parte de las editoriales. Sin embargo, aunque este esfuerzo es muy grande, según los datos, según informes, el formato papel empieza a tener muchos detractores. Pues ¿por qué empieza a tener muchos detractores? Casi todos los estudios que hemos tenido confluyen en el mismo punto. Limita la libertad y la creatividad, frena la flexibilidad para adaptarse al proceso de aprendizaje de los alumnos y a la realidad de sus aulas. Efectivamente, son formatos muy cerrados en los cuales no permite de alguna forma personalizar esos aprendizajes. Concluyen que la relación unidad didáctica es totalmente cerrada, con textos muy expositivos, limitando totalmente las nuevas tendencias que están surgiendo en los entornos pedagógicos digitales, ¿no? Y eso pues no suele gustar y los profesores se quejan por ello. Desde luego se marcan que hoy en día se necesita de la inteligencia agregada de cada uno de los alumnos, donde el sistema educativo tiene la obligación de hacer aflorar y desarrollar sus capacidades. Esto tiene que ser así. Las capacidades, las competencias, las destrezas de cada alumno pueden ser muy distintas en el aula y si nosotros individualizamos esos aprendizajes, yo creo que se puede sacar lo mejor de cada alumno. Comentaba esto, que se lleva a cabo de una forma personalizada. Y en líneas generales el libro de texto se focaliza, ¿no? El aprendizaje que se lleva a cabo es muy visual.
es muy memorístico, es muy repetitivo, y la verdad es que actualmente nuestros estudiantes son nativos digitales en lo que preponderan otros sentidos que no son el memorístico ni el visual, ¿no? Sin duda, ya está constatado que se aprende mucho más cuanto más interactivo, práctico, real y participativo sea el proceso de aprendizaje. Es curioso, pero nosotros hemos hecho algunas pruebas en algunos colegios en los cuales teníamos un texto expositivo con unas imágenes. Este texto expositivo lo hemos pasado a una especie de vídeo y esas mismas imágenes lo único que hemos hecho es unas animaciones y unas actividades interactivas. Hemos dividido la clase y hemos dicho, a ver, alumnos, la mitad de la clase va a trabajar con el texto expositivo y con estas ilustraciones y la otra mitad con el vídeo. Hicimos pruebas del conocimiento adquirido en un campo y en otro y resulta que los que habían adquirido los conocimientos muchísimo más claros y habían aprendido mucho mejor, en este caso era el aparato digestivo, habían sido los alumnos que habían trabajado con el vídeo porque realmente les había aportado muchísima más información y además una información que realmente no siendo preguntas muy directas sino preguntas en el que necesitaban relacionar, hacer correlaciones, pues resulta que el conocimiento adquirido era muchísimo mayor que los alumnos que estaban con esos elementos realmente expositivos. Por tanto, es todo lo contrario al diseño tradicional, con contenidos muy cerrados, clausurados en secuencias de aprendizaje. Y hay una cuestión que es evidente, los contenidos ya no son un secreto celosamente guardado, sino hay un bien superabundante y está accesible a través de múltiples dispositivos. Si hay una de las cuestiones que nos preocupa es que hay muchísima información y lo único que tenemos que ver es tener esos filtros de calidad para realmente saber de alguna forma seleccionar aquellos elementos que realmente tienen la calidad aceptable para poderlo consumir dentro de las aulas. En este sentido, en 2012, para iniciar un poco los problemas o para ver los problemas y el fracaso escolar que existían en muchos centros, la Comisión Europea dio a conocer una estrategia para replantearse toda la educación, ¿no? Una de las cuestiones, uno de los puntos en lo que hizo mayor énfasis es que hubiera una revisión de los materiales educativos y de los métodos de aprendizaje, teniendo en cuenta un poco todo el proceso de digitalización y cómo la tecnología estaba entrando dentro de los entornos digitales. Se marcaron unas pautas en cuanto a los métodos de aprendizaje y sobre todo lo que los alumnos debían de aprender, que yo creo que son puntos hay infinitos, desde luego estudios y análisis, pero yo creo que he intentado sacar los 5 puntos básicos de lo que los alumnos al día de hoy tienen que aprender realmente en las aulas. Primero, su aprendizaje está basado en la indagación, en la investigación y en la búsqueda y evaluación de información. Eso es, digamos, es un aprendizaje que eso nos va a servir para toda la vida. No hay ninguna posibilidad de que pueden cambiar los dispositivos, las áreas, las asignaturas, pero desde luego va a ser es un gran aprendizaje. Hay que hacer construcción de propuestas verosímiles, por supuesto. Hay que tener una verificación de su adecuada a los objetivos que se establezcan. El desarrollo de proyectos también es muy importante dentro del entorno del aprendizaje de los alumnos y sobre todo hay que enseñarles a resolver problemas, ¿no? La mayor parte de nuestros materiales digitales prácticamente también nos hemos visto abogados, quiero decir, en los procesos editoriales, cuando tú ya se terminaba el formato papel, que de momento el modelo de negocio estaba basado en ello, pues a partir de ese modelo de papel realmente se empezaba a trabajar el modelo digital, ¿no? Por tanto, realmente la estructura, la jerarquización y los elementos que nosotros utilizábamos para esos formatos digitales son prácticamente los mismos que en el formato papel, ¿no? Entre las voces, una de las voces más importantes que de alguna forma discrimina o dice que los libros de texto realmente son más de lo mismo es el Jaume Martínez, doctor de Ciencias de la Educación y profesor del Departamento de Didáctica y Organización de la Universidad de Valencia, que sostiene que prácticamente él ha hecho un estudio de todos los materiales digitales que existen en España y son más de lo mismo. Efectivamente es el formato tal que igual tenemos los textos en el formato del libro de texto, lo pasamos a un formato digital. Yo lo único que hago en el último punto es asentarlo, puesto que realmente de alguna forma, tal y como tenemos estructurados los departamentos o realmente existen los trabajos, los flujos de trabajo que existen en una editorial, lo que se hace es cuando una vez que se esté terminado el libro en formato papel, pues lo que se hace es bien se pasa a una especie de PDF pasapáginas, donde ahora veremos que se organizan, por ejemplo aquí tenemos un ejemplo en el cual
pues lo que se ha hecho es meter el PDF del formato papel, se utilizan algunos puntos, ¿qué es lo que aporta esto frente al formato del libro de texto? Primero, pues que podemos incluir recursos digitales interactivos, se pueden meter actividades interactivas, se pueden meter vídeos de presentaciones, se pueden meter galerías de imágenes, es decir, enriquece todo aquello que está dentro del libro de texto y el profesor desde luego le ayuda a la hora de trabajar con él en el aula. Existen toda una serie de herramientas que permiten pues a lo mejor hacer más grande o subrayar el texto, nos permite tener marcadores, nos permite ampliar zonas concretas y sobre todo ampliar el contenido, que es una de las cuestiones más importantes o de las que el profesor por lo menos le gusta más, ¿no? Cualquier editorial, he cogido de varias editoriales, ocurre lo mismo, puede tener más herramientas para trabajar, y lo que también puede aportar es una serie de elementos, glosarios, en los cuales la forma de acceder pues a un diccionario, a un glosario, es mucho más rápido que si tengo que coger el papel, tengo que coger el diccionario que tengo encima de la mesa, si aquí encuentro un concepto que no lo sé, lo busco y de alguna forma es muchísimo más rápido. Pero la idea es absolutamente la misma, la secuencia de aprendizaje no varía en absoluto. Si esto luego lo cambiamos a formatos HTML ocurre lo mismo, nos encontramos que los textos expositivos o que aparecen en los libros digitales son exactamente los mismos que nos vienen en formato papel, cambian muy pocos y generalmente si cambian algo son en aquellas áreas que son más experimentales, en matemáticas, en el que es muy difícil mantener esas estructuras, ¿no? Se intenta, en HTML hay una riqueza mayor, tal vez porque es, por ejemplo, hacerlo muchísimo más accesible, tenemos a lo mejor botones en los que nos pueden hacer los cuerpos de letra, si tenemos problemas o discapacidades visuales, pues nos permite acceder mejor a esos textos, nos permite a lo mejor meter los recursos educativos entre medias de texto, es decir, en la secuencia de aprendizaje justo que nosotros vamos a necesitar, permite a lo mejor en algunos casos y dependiendo de las herramientas personalizar algunas definiciones o algunos elementos con notas que pueda agregar el profesor, y uno de los aspectos yo creo interesantes que nos puede aportar los nuevos formatos en HTML es que tienen muchísimas actividades que permiten la autoevaluación del alumno, es decir, el alumno en algunos puntos puede realmente acceder o puede tener el convencimiento de cómo va evolucionando en ese aprendizaje, ¿no? Desde luego es un esfuerzo, aunque esto parece que es muy fácil, es un esfuerzo muy grande por parte de las editoriales porque requiere, como digo, muchos recursos económicos, muchos recursos humanos y por supuesto un esfuerzo muy grande porque realmente antes hacíamos un producto y ahora nos vemos obligados a hacer dos productos en el mismo tiempo que hacíamos antes. Y por supuesto el contenido de todos estos proyectos es un contenido que es irrenunciable, ¿no? En todo el proceso de aprendizaje, el contenido tiene que estar. Sin embargo, la queja generalizada en este sentido, cuando se trata de diseñar secuencias de aprendizaje transversal, donde puedan integrarse diferentes materiales curriculares, no solo me puede servir un objeto de aprendizaje, me puede servir para el área de sociales y me puede servir para el área de naturales. Cuando se trata de personalizar los contenidos, o sea, yo quiero un contenido que me da la editorial, pero realmente no me sirve en mi aula porque yo tengo alumnos que tienen problemas en algunos puntos y quiero personalizarlo, no puedo. Cuando hay algunas herramientas que realmente requiere el problema o resolver problemas que se encuentra el profesor en clase y que es donde yo creo la digitalización puede obtener su mayor apoyo y desde luego los profesores pueden estar bien resueltas este problema, realmente este producto no lo cumple, ¿no? Hay muchos centros, sin embargo, esto es una cosa que no puedan a lo mejor, realmente todos estos libros a lo mejor no pueden de alguna forma llegar a lo que los profesores quieren, pero desde luego cuando hay algún centro que se plantea trabajar sin libros de texto, también encontramos bastantes problemas en los productos digitales. Hemos dicho que en el libro de texto tradicional, cuando lo recibía el profesor, se encuentra con un mamotreto de una guía que le apoya en todo el libro de texto, le cuenta cómo puede entrar, qué es lo que va a encontrar los contenidos, le da sugerencias didácticas, le dice cómo evaluar al alumno. Sin embargo, cuando nos encontramos con un proyecto digital, resulta que no tenemos nada absolutamente asociado para cómo explotar esos recursos, que ni siquiera muchas veces el profesor se queja porque no encuentra, no sabe ni siquiera lo que se va a encontrar dentro de las unidades didácticas, no sabe si hay galerías de imágenes, si hay actividades, qué tipo de actividades, si son de repaso, si son de refuerzo, no sabe absolutamente de nada de esos materiales. Por supuesto, en líneas generales no existe la
asistencia técnica de todo producto digital, como pueden ser los libros digitales, no suelen tener una asistencia técnica bien resuelta. No tenemos, no hay en las editoriales una relación directa entre el alumno y una asistencia técnica en el caso de que el producto no funcione. Sin embargo, el libro digital también tenemos que decir que tiene problemas. No solo hay que recoger los que tienen los formatos de papel, también los formatos digitales. Los docentes opinan que los contenidos digitales que se utilizan suelen tener textos limitados y están incompletos. Yo aquí en este sentido quiero hacer una aclaración importante. Cuando una editorial ha hecho un libro digital y hace los contenidos digitales, esas actividades interactivas, esos elementos multimedia, desde luego siempre están pensados para trabajar con ese texto que va detrás. Por tanto, sacar todo ese material digital fuera del entorno del manual que nosotros estamos trabajando, obviamente efectivamente no cubre las necesidades. Digamos que no es para trabajar independiente del libro de texto. Habría que hacer otros nuevos materiales digitales. En muchos casos se quejan que los libros digitales tienen navegaciones complejas. Tal vez, no lo sé, yo creo que la usabilidad es un punto que se está trabajando muchísimo en ese sentido. Se quejan también de que hay ciertas actividades interactivas que los alumnos hacen en los ejercicios y las actividades sin atender realmente a los contenidos, ¿no? Que solamente lo realizan con el ejercicio de ensayo y error sin parar y da igual, ¿no? Porque como al final te dice las veces que has fallado y has llegado, pues bueno, esto no creo que sea un problema muy grande, es el problema realmente del alumno, pero hay una queja generalizada. Existe falta de herramientas docentes que les permita realmente valorar y evaluar un poco cuando están trabajando con libros digitales, no tienen material para saber evaluar las competencias que se están trabajando en el sistema, ¿no? Los profesores también se quejan de que hay un nivel de distracción muy alta. El otro día lo veíamos en este informe PISA de la OCDE, de un elevado nivel de distracción y dispersión en el aula. También digo que hay una falta de formación, y esta es una de las piedras angulares, y conocimiento de todos estos entornos por parte de los docentes. El tiempo que tienen que dedicar los docentes cuando trabajan con entornos digitales es mayor, primero porque ellos son los que se ocupan de ver que se han bajado los materiales, que están funcionando en los dispositivos, que están enchufados y tienen suficiente batería. Si al profesor le restamos todo este tiempo de trabajo en el aula, tampoco va a funcionar. Por supuesto, seguimos teniendo muchísimos centros que tienen problemas de conexión y la velocidad en internet es pésima, y tampoco existe una oferta suficientemente amplia y buena para utilizarlo en todas las asignaturas. Desde luego las editoriales están trabajando en ello, pero efectivamente hay muchas que no están bien resueltas. Las troncales también, tal vez, pero desde luego hay asignaturas como tecnología, plástica o música que desde luego no están muy bien resueltas. En ese sentido hay muchísimos estudios en el que nos indican que, por ejemplo, el que nos ha hecho en la Universidad de Educación de Barcelona junto con Aula Planeta, de cómo están realmente, qué es lo que opinan los profesores sobre los libros digitales, y nos dicen que, primero, el 85% de los profesores no saben ya trabajar en el aula sin estos proyectos digitales. Sin embargo, el 57% realmente sí que aceptarían solo trabajar con proyectos digitales en el aula si se resuelven los problemas que hemos planteado. Solo un 1% está, digamos, que no está de acuerdo con que haya ese cambio a los formatos digitales, ¿no? Desde luego todos los estados, ya no solo a nivel cuando hemos hecho un recorrido en el ámbito geográfico por todo el mundo, todos los estados están allanando, ¿no?, el camino para que realmente todos los libros estén conformados por píxeles y códigos binarios. No nos cabe ninguna duda que en muy breve tiempo hay muchos países que ya no van a tener los formatos en papel. Es el caso de Corea del Sur, que este año, concretamente en septiembre de 2015, han desaparecido los materiales en formato papel. No significa que desaparezca el formato papel, entonces, se necesita también en muchos casos. Digo, los libros de texto en formato papel. Hay muchas destrezas, hay muchas habilidades que requerimos todavía trabajar con el papel. El libro de texto es el que ha trabajado. Como comentaba anteriormente, en Estados Unidos pues ha habido este centro que se ha creado este año en enero de 2015, están trabajando porque el objetivo es que dentro de 2 años realmente en los formatos papel desaparezcan, 2 o 3 años desaparezcan de los entornos escolares, pero por supuesto bajo un estudio, bajo un desarrollo y sobre todo desde el ámbito central de cómo se tiene que hacer y tener todos los problemas solventados y todas las herramientas necesarias para que los docentes, y sobre todo una capacitación docente por parte del Estado para que realmente los profesores sepan utilizarlo dentro de las aulas.
No puedo decir más que con esto que es un hecho irreversible, que la desaparición del libro de texto en formato papel en España no podría decir de tiempo, pero cada vez es mayor. En España hemos tenido, digamos, un impulso grande con algunas políticas, ¿no? La Escuela 2.0 en el caso del Gobierno español o el Plan Avanza de la Unión Europea. Como he dicho, el 85% de los profesores utilizan los materiales principalmente porque además es una competencia que tienen que trabajar, una competencia curricular que tienen que trabajar en el aula. Sin embargo, solo se vende el 4% de los productos digitales. Me diréis, ¿y cómo es esto? Pues muy fácil. Estos son el 4% es un dato de ANELE de datos del curso 2014-2015. Pues muy fácil, porque al día de hoy el modelo de negocio en líneas generales de todas las editoriales es que se compra el formato de papel y se regala el formato digital. Entonces el profesor, por el mismo dinero, tiene el formato papel y el formato digital, aunque la cultura del regalo nos puede pasar en algunos casos factura en el futuro. Sin embargo, lo que estamos viendo, y hay estadísticas muy dispares en ese sentido, es que cada vez los profesores utilizan menos materiales, o sea, el no utiliza que llamamos en las editoriales está creciendo cada vez más. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez existen más herramientas con la tecnología que los propios profesores pueden hacer sus materiales digitales y distribuírselo a sus alumnos. En ese sentido, en estos nuevos contenidos educativos no hay que perder de vista algunos elementos como son los recursos educativos abiertos. Los recursos educativos abiertos son materiales de enseñanza totalmente gratuitos de dominio público que están publicados bajo licencia de Creative Commons y realmente ofrecen las 4 Rs. Esas 4 Rs que son en inglés permiten revisar, revise, para adaptar mejor, o sea, que tú puedas coger un contenido que ya esté en un repositorio y tú lo puedas revisar y lo puedas adaptar perfectamente a las necesidades de tu aula, lo puedes combinar con otros recursos, pues porque realmente quieras hacer un objeto de aprendizaje más complejo, lo puedas redistribuir, es decir, hacer las copias que tú quieras al número de los alumnos que tú necesites y desde luego se puede reutilizar las veces que quieras. En ese sentido, nos encontramos con toda una serie de contenidos educativos. Hay más de 800 millones de recursos gratuitos. Es verdad que la mayor parte están en inglés, pero ahora veremos lo que está ocurriendo en España. Dentro de esos contenidos educativos nos podemos encontrar desde vídeos, ejercicios, cursos completos, cursos divididos en módulos, vídeos hechos por profesores, juegos, videojuegos, artículos, clases grabadas en vídeo, software educativo, en fin, encontramos exámenes para hacer actividades de todo tipo, de refuerzo, de ampliación. Nos encontramos herramientas para trabajar dentro del aula. Lo único que hay que saber en qué repositorios tenemos que buscar, hacer una selección de calidad para realmente obtener esos materiales. En ese sentido, cuando la UNESCO en 2012 publicó su declaración de París en cuanto a los recursos educativos abiertos que impulsó para que todos los estados realmente empezaran a desarrollar recursos educativos abiertos, el INTEF creó, en principio se llamaba Grega, una gran plataforma y un repositorio donde podemos encontrar recursos educativos abiertos perfectamente. No tengo una diapositiva que quería enseñar. Podemos encontrar un repositorio de todos los recursos educativos catalogados en función del nivel educativo en el que se encuentra. Por otra parte, las tipologías, podemos encontrar una galería de imágenes, un examen, un libro, podemos encontrar todo tipo de tipologías y posteriormente un poco lo que nos da es la información de la calidad a medida que los profesores lo van utilizando, lo van reutilizando, pues una especie de Wikipedia, ¿no? Pero en formato de repositorio de contenidos educativos. Al día de hoy Procomún, que está en varios idiomas además dentro del territorio nacional, podemos encontrar recursos en vasco, en catalán, en gallego, en valenciano. Hace 2 meses que estuve viendo el número de recursos, aproximadamente tenía unos 27.000, pero es que hace cuestión de unas semanas hemos vuelto una semana y media y tenemos 32.000. Quiero decir que esto está creciendo exponencialmente y yo creo que puede ser una forma de trabajar con estos contenidos de forma que pueden ser contenidos muy básicos, pero que elaborando y trabajando con ellos podamos tener realmente objetos de aprendizaje. Eso significa que cada vez los profesores están más familiarizados con estos contenidos mínimos, significativos, que luego podrán conformar estos objetos de aprendizaje más complejos, los Learning Objects, y que los profesores puedan integrarlos en diferentes secuencias transversales de aprendizaje
pueden también además ser reutilizados las veces que quieran, y desde luego las editoriales van a tener muy en cuenta estos tipos de recursos, sobre todo porque ellos mismos pueden de alguna forma crear esos recursos educativos, pero realmente ofreciendo la calidad que yo creo que una editorial que lo ha hecho y lo ha estado prestando durante muchísimos años y ha sido un poco la cuna de los contenidos educativos, y son los que saben de contenidos y lo que pueden dar a los profesores, pues hay que tener muy en cuenta la forma de consumirlos y tenerlos en cuenta en sus estrategias. Muchas gracias por haber compartido esta tarde conmigo este webinar. Espero que cualquier cuestión o duda podáis contactar conmigo a través de anaisabelcalvo@digical22.com o mi cuenta de Twitter digical22, y será un placer atenderos. Buenas tardes.